Bueno, ya vamos a empezar. Ya estamos en nuestra segunda sesión del módulo Teologías Feministas desde la Escuela de Teologías Feministas de la Red Tepali. Así que, bueno, sin más, yo me presento, soy Priscila Barredo. Estoy muy feliz de continuar generando esta conexión con todas ustedes. Feliz de leerlas, las compañeras de comunicación también están ahí pendientes en el chat y bueno, todo un equipo detrás de todo esto que estamos haciendo. Así que la saludo desde Lima, Perú, con gran entusiasmo, con mucho amor y le voy a dar la palabra a mi compañera y amiga y aliada Marilu Rojas para que como coordinadora de este módulo nos presente a Margarita Sánchez de León con todo lo que se debe. Muchas gracias, Pris. Buenas tardes a todas. Bienvenidas a nuestro módulo de teologías feministas decoloniales. Y para mí es un súper gusto y placer y honor presentarles a nuestra maestra de hoy, que va a ser Carmen Margarita Sánchez de León, querida amiga, alumna, compañera, comúnmente le decimos Margarita de cariño, y ella es una mujer negra caribeña del archipiélago de Puerto Rico. Está casada con una mujer holandesa, madre de gemelos de 10 años. Su familia lleva 5 años viviendo en México, ya es mexicana, casi, ¿verdad? Estudió literatura, teología, derechos humanos, y hoy a sus 64 años continúa estudiando en el programa doctoral de estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, es una mujer fascinante, yo sé que les va a encantar esta clase. Bienvenida, Margarita, y es un honor tenerte entre nosotras. Wow, muchísimas gracias, Priscila, muchísimas gracias, Marilu. Gracias a cada una de ustedes que están allá, que no puedo ver, pero que puedo sentir. Y entonces me gustaría sentirlas aún más. Y esto es lo que les voy a proponer. Ustedes ahorita mismo, yo voy a colocar una pieza musical. Esa pieza es de la cantante haitiana Toto Vincenti. La canción básicamente se llama Reunión. Es una llamada a la asamblea de mujeres desde los tambores. Y desde esa llamada yo les voy a pedir que en este momento ustedes vayan escribiendo ahí en los espacios que tienen quiénes son sus ancestras, aquellas que reclaman cuando las cosas se ponen difíciles, aquellas que reclaman cuando hay que bailar, cuando hay que gozar, cuando hay que disfrutar de nuestra vida. Vamos a llamarlas en este momento. Ustedes las van a colocar ahí. Yo posteriormente las vamos a volver a convocar. Así que empecemos haciendo esto como ese espacio que nos va a proteger. Y yo les voy poniendo entonces esta melodía de esta maravillosa cantante negra haitiana, Toto Vincenti. Boire font rassemblement pour me connaître sa crive famille moi en yewo
boire fond rassemblement, pour me connaître ça crive vieux fragnoy, en yéwo. Adieu vieux fragnoy, nous tombons, nous déplosailles, nous tête chargée, qui m'arrête, qui m'a connaît, vol si la trois fois pour moi, woy, en yéwo. Rassemblement, vous me connaissez ça crive famille moi, en yéwo. Boire fond rassemblement, vous me connaissez ça crive vieux frère, en yéwo. Adieu vieux frère, nous tombons, nous déplosailles, nous déchargés, qui m'arrête, qui m'a connaît, vol si la trois fois pour moi, woy, en yéwo. Y convocamos con Totó Bizantín en esa canción que es Ensemble, que en realidad es una convocatoria a venir a la reunión, a estar aquí. Y en esta reunión hemos convocado a nuestras ancestras y a nuestros ancestros, aquellos que nos acompañan, aquellos que nos acompañan cuando precisamos la fuerza para seguir o cuando es necesario celebrar y bailar y beber y comer. Esa me pareció que era la manera más apropiada de empezar este encuentro sobre este tema de las teologías desde las afrodescendientes, desde las mujeres negras, desde las afroamericanas. Yo quiero compartir con ustedes una presentación acá en esta cosita que se llama PowerPoint. Déjenme ver si se ve. Ajá. Quiero empezar con esta presentación para un poco ubicar históricamente lo que es la lucha de las mujeres negras, afrodescendientes, afroamericanas. No sin antes comentar incluso las distintas maneras de llamar negras, afrodescendientes, afroamericanas. Ustedes habrán recibido un pequeño escrito que les envié y en ella les compartía que no tenemos una sola manera de llamarnos, ¿sí? Hay distintas maneras de llamarnos y quise en este proceso. Algunas compañeros prefieren que nos llamemos comunidades negras, un poco reivindicando, me parece a mí, algo que es importante recordar. Que también hay una situación que va a variar para las mujeres que somos afrodescendientes y que pasa por la tonalidad de la piel.
aquellas mujeres que somos fenotípicamente más evidentemente oscuras de piel, con más características asociadas a algunas comunidades, pueblos africanos, pues prefieren que ese elemento no se olvide. Somos mujeres negras, porque dentro de nuestro contexto latinoamericano y caribeño, también lo que voy a llamar como el colorismo afecta mucho lo que pueda ser nuestra situación social. Al colorismo me refiero a que puede haber personas afrodescendientes que sean quizás un poco más claras que yo de piel. Esa persona en mi país no sería necesariamente reconocida como una persona negra y posiblemente incluso pase como una persona blanca en el contexto del archipiélago de Boriquén, Puerto Rico. Y es así para muchos de nuestros países y sobre todo para países en el Caribe. Así que ese elemento de negras está ahí un poco por el reconocimiento de todo esto que he llamado el colorismo. La segunda cosa, el concepto afrodescendiente realmente es un concepto relativamente nuevo. Surge en el contexto de una reunión regional preparatoria a la reunión de Durban en África en el 2001. Esta reunión preparatoria se dio en Chile para este encuentro sobre racismo y xenofobia, contra el racismo y la xenofobia, convocada por la Organización de las Naciones Unidas. En ese contexto regional se acuña el concepto afrodescendiente para incluir a todas aquellas personas que tenemos herencia africana, bien de esclavos, esclavas o de pueblos africanos. Sin embargo, en el contexto de algunos lugares como Puerto Rico, los movimientos antirracistas han acuñado el concepto afrodescendientes como uno que es preciso utilizar para toda la población. Es preciso utilizar para toda la población puertorriqueña porque en realidad Puerto Rico, al igual que muchas de nuestras islas del Caribe, somos fundamentalmente islas y pueblos africanos, con una gran mezcla y por lo tanto en algunas de nuestros países se prefiere utilizar el concepto afrodescendiente para toda la comunidad, reclamando esa herencia africana presente en toda nuestra cultura. Y también el concepto negras para aquellas personas que fenotípicamente somos evidentemente negras. El otro concepto es afroamericana. Ese concepto fue acuñado en el contexto de los Estados Unidos, también relativamente nuevo, y originalmente lo propuso el activista de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, un poco como una sombrilla para precisamente incluir a aquellas personas que habían vivido la experiencia de la esclavitud y ahora extendiéndose, y ha sido una gran discusión para aquellas personas también con herencia africana. Y digo que ha sido una gran discusión porque recordemos que en el caso de quien fue presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hubo una gran discusión de si era un afrodescendiente, un afroamericano o qué, porque su padre es un keniano y su madre una mujer americana blanca. Así que esos elementos están ahí como un asunto de conflicto y discusión y disenso entre poblaciones negras, afrodescendientes o afroamericanas. Lo que sí sigue siendo importante es el proceso de empoderamiento de escoger las maneras en las que queremos ser nombradas.
Yo quise colocar estas fotos que están aquí porque un poco ubiquemos cómo se da la situación de exclusión de las personas afrodescendientes, negras, afroamericanas en el día de hoy, particularmente las mujeres. Todas están, me imagino, muy al tanto de lo que ha estado ocurriendo alrededor de Black Lives Matter, que quiere decir las vidas negras importan. Las vidas negras importan. Que se desarrolle en el contexto de los Estados Unidos ha tenido un impacto más allá de los Estados Unidos, y hoy hay esfuerzos las vidas negras importan en diversos lugares del mundo. No ha sido una situación que se ha limitado a los Estados Unidos. Para recordarnos que el problema del racismo trasciende los espacios a los que tradicionalmente, a los espacios geográficos a los que tradicionalmente los ubicamos. En este contexto de Black Lives Matter o las vidas negras importan, muchas veces los que se mencionaban víctimas de la violencia policíaca eran o han sido hasta aquí, estoy segura que todo el mundo puede mencionar al menos uno, George Floyd. Casi siempre recordamos un nombre de hombre. Aquí tenemos una de las víctimas de violencia policial en el contexto de los Estados Unidos, Brenda Taylor. Y en el caso de Brenda Taylor, ella fue asesinada en su hogar por una intervención de la policía. Es prudente mencionar que esta agresión de la policía en los contextos de las vidas de las personas negras no es un asunto nuevo. Es un asunto que ha sido un continuo y un proceso de transformación desde el momento de la esclavitud, y quizás más adelante podamos conversar un poco más de eso. Entonces, quería yo que hoy recordáramos y mencionáramos este caso en específico de que también hay muchas mujeres afroamericanas, afrodescendientes, negras, que están siendo víctimas de la violencia policial. Esta mujer que vemos aquí con su bebé es Adolfina Villanueva. Adolfina Villanueva fue una mujer afrodescendiente puertorriqueña que llevaba viviendo en el terreno que había sido de su familia por más de 150 años. Sin embargo, ese terreno fue reclamado por un hombre con diversas propiedades en Loíza, de donde era doña Adolfina Villanueva. Ese reclamado, en el contexto de la ley, él tenía los papeles de propiedad, y entonces doña Adolfina y junto con su familia es ordenada a un desalojo. Doña Adolfina Villanueva enfrentó a la policía sin armas. Bueno, sí, con armas, con un palo. Una policía que se desplegó, una unidad especial de la policía, se desplegó para desalojar a su familia. Y delante de sus hijos y de su marido, Adolfina Villanueva fue asesinada por el Estado en Puerto Rico. Esto es importante porque también nuestras comunidades viven en territorios ancestrales que han vivido por más de 100, 150, 200 años. Los palenques, esos sitios rescatados por aquellas comunidades cimarronas
aquellas comunidades que salieron de esclavitud y que se ubicaron en poblaciones o en espacios particulares y que conocemos como palenques, como quilombos. Esos fueron terrenos reclamados por gente ex esclava y que llevan años residiendo ahí y que en muchas ocasiones son desplazados. Los garifunos en Brasil, en Puerto Rico, en otras partes, son desplazados de sus territorios ancestrales que rescataron cuando salieron de sus procesos de esclavitud. Así que este es otro que quería traerles por el tema del rescate de la tierra. Aquí otro caso también de la violencia estructural sistémica. Todas las compañeras de Brasil, imagino, reconocen a Marielle Franco, quien fuese una concejala en Río de Janeiro, electa por el pueblo a representar a sus comunidades faveladas, a sus comunidades pobres y a sus comunidades racializadas. Las posturas de liderato y de gran unión de Mariela Franco fueron castigados por el Estado con el asesinato. Es importante también saber que hay toda una generación de lideresas que han tenido que huir, esconderse o que han sido asesinadas cuando han sido rostros y cuerpos que han luchado contra la violencia racista de los estados. Importante mencionar que particularmente en Río de Janeiro, el asesinato de personas, de cuerpas negras por mano del Estado racista es mucho mayor que en los Estados Unidos. El otro que quería presentar acá es un caso muy particular de la violencia contra las religiones de matriz africana. Muchos de nuestras comunidades todavía siguen teniendo prácticas religiosas de matriz africana y las espiritualidades de matriz africana han sido parte de nuestro ethos, de nuestra manera de ser, independientemente de que seamos pentecostales de clavo partido. Pero o dicho eso, las religiosidades de matriz africana más claramente definidas son perseguidas. Aquí tenemos el caso de Mai Baiana de Oja, que fue hostigada en su comunidad por su práctica de creencia dentro de las espiritualidades de matriz africana. Y es mucha la violencia que se recibe por esta razón. El otro caso que quería presentarles acá es un caso muy particular que resalto de Puerto Rico. Y no es que sea raro, pero cuando digo particular, realmente escogí este caso para demostrar cómo la violencia sistémica racista, la exclusión,
es dirigida a todos durante todos los periodos de nuestra vida. En esta situación es el caso de Alma Yadira Cruz. Es una niña a la sazón cuando ocurre este incidente. Tenía Alma Yadira 11 años. Ella continuamente había sido agredida por compañeritos de escuela con comentarios racistas, con hostigamiento continuo y con agresiones físicas. Su madre se ocupó de denunciar la situación a las autoridades escolares. Sin embargo, las autoridades escolares dijeron siempre son cosas de muchachos, eso no es racismo, eso es cosa de muchachos. No reconociendo que las personas racializadas recibimos una violencia dentro de las distintas estructuras en que estamos. Entonces, un buen día, Alma Yadira se cansó y empujó a la compañerita que la estaba agrediendo verbal, físicamente, hostigándola racialmente. La niña es, por órdenes de las autoridades escolares, se llama a la policía. La niña es arrestada, la niña es esposada, la niña le quitan la categoría de menor y la juzgan como adulta. Esto deja claro, muy claro, que la violencia hacia las poblaciones afrodescendientes no terminó con el proceso de la abolición de la esclavitud en las distintas jurisdicciones de Abya Yala. Esa violencia sistémica, esa exclusión ha continuado y se ha transformado a lo largo de todo este tiempo. Así que me parecía importantísimo reconocer y ubicar cada una de estas situaciones que están relacionadas con desde dónde y qué pretende hacer las teologías desde las afrodescendientes, desde las afroamericanas, desde las mujeres negras. Permítanme un momento. Lo primero que quisiera mencionar antes de entrar a la responsabilidad de las iglesias cristianas en todo este tema del racismo es recordar que, o decirles que muy intencionalmente escogí iniciar no solamente con el recuerdo de nuestras ancestras, que es parte de nuestra espiritualidad desde las personas negras, así como también de las comunidades originarias, pero comencé con un cántico de Totó Bizantine, haitiana, porque también en nuestro análisis o en nuestra reflexión sobre las comunidades negras, sobre las afrodescendientes, sobre las afroamericanas, olvidamos siempre una parte importantísima del Caribe, que son todas esas islas que son mayoritariamente integradas por personas negras y que precisamente sufren unas situaciones de mayor pobreza, de mayor exclusión, y no nos puede pasar por alto que eso pasa por un rasero racial. Haití es hoy día, dentro de nuestro hemisferio, estoy casi segura que el país más pobre de nuestro hemisferio. Y eso tiene una explicación dentro del contexto de la colonización y la esclavitud. Es bueno recordar que Haití pagó el delito de proclamarse como el primer país liberado por esclavos y esclavas, pagó ese delito con dinero que tuvo que reponer a Francia como compensación
por la pérdida de Haití. Y esa deuda que se le hizo pagar al pueblo haitiano fue hasta mediados del siglo XX. Así que cuando miramos la pobreza de algunos de nuestros países, tenemos que entender que esa pobreza pasa por la colonización, que es responsable de todo el proceso de racialización y de género. Una identidad muy particular de género que es impuesta y es construida. Diciendo esto, también reconocemos que el concepto raza es creado por las metrópolis en el contexto de los procesos de colonización. Eso no es, la raza, el género, son identidades creadas dentro de unos marcos particulares, históricos y sociales. Sin embargo, o dicho eso, precisamente porque somos racializados, entonces es que también buscamos como un elemento de afirmación identificarnos desde esas identidades. Pero tiene que quedar claro que no son identidades fijas, son flexibles en la medida que que han sido creadas, y además en la medida en que nosotras, seres racializados, las vamos resignificando desde nuestra manera de llamarlo hasta nuestra manera de ir afirmando qué somos y qué no somos. Así que esos elementos quería un poco establecer. Como estaba diciendo, el proceso, la esclavitud, el sistema esclavista, es básicamente el constructor de este proceso de racialización y también el constructor de un entendimiento de género. Es ahí donde tenemos que mirar para deconstruir. Y previo a este proceso de colonización, sí existía la esclavitud. Sin embargo, la persona esclava era vista como tal, como persona, que eventualmente podría tener un derecho, ¿verdad?, de una libertad. Y es importante recordar que aunque el derecho natural establecía que todos los seres humanos nacen libres por naturaleza, el derecho de gentes establecido por la Iglesia Católica establecía que era posible y viable la esclavización de personas a fin de convertirlos al cristianismo. Sin embargo, ese mismo elemento se convirtió en un problema cuando ya teníamos generaciones de personas esclavas que nacían dentro de la fe católica. Así que la Iglesia transformó su doctrina para mantener la justificación de la esclavitud, independientemente de que las personas que iban naciendo ya nacían dentro de la fe cristiana. Sí que la Iglesia tuvo una participación muy importante en la construcción de lo que va a ser todo este proceso de racialización y de discriminación contra las personas negras. Yo voy a pasar, tengo muchísimas cosas que decir, pero voy a pasar bien ligerito a elementos que me parecen fundamentales desde las teologías, desde las teologías feministas, desde las personas, de las mujeres negras y o afrodescendientes o afroamericanas. Quizás una persona que tenemos que mencionar forzosamente aquí, antes de entrar a eso, y que da base a mucho de lo que es esta teología, es Sojourner Truth.
Sojourner Truth fue una esclava que se dedica, en el contexto de los Estados Unidos, se dedicó a luchar, a trabajar por la liberación de las poblaciones esclavas, de liberar esclavos y esclavas, de sacarlos hacia el norte, en aquello que se llamó la corriente subterránea, el tren subterráneo, que movía la gente y la sacaba del proceso de esclavitud. Y Sojourner Truth, una mujer iletrada, tiene un discurso que es muy famoso y se conoce, es una pieza muy corta, pero es muy poderosa, que se llama ¿Acaso no soy yo una mujer? Ese discurso, Sojourner Truth, lo emite en la convención de Akron, en Ohio, en el 1852. Esa era una convención por el derecho del sufragio de las mujeres. Entonces aquí vimos un elemento bien importante, incluso de las teologías, desde las afrodescendientes, las teologías feministas de las afrodescendientes. Un esfuerzo a hacer alianzas más allá de lo que puede parecer solo nuestra situación. Las afroamericanas, las personas negras, hicieron rápidamente una alianza estratégica con las sufragistas, que algunas de ellas se vincularon al movimiento antiesclavista. Sin embargo, no quiero dejar de citar en ese contexto algo que me parece muy importante. Una de las que reclamamos más dentro de esta lucha sufragista es Elizabeth Cady Stanton, también junto con otras mujeres, autora de la famosa Biblia de las mujeres, que deconstruye muchos de los textos bíblicos que condenan, ¿verdad? O fuerzan una relación de opresión hacia las mujeres. Pero yo quiero recordar una cita de Elizabeth Cady Stanton para que también aprendamos a deconstruir cuando nuestros propios movimientos han perdido la visión de cuán integrado debe estar nuestra lucha, cuándo debemos hacer análisis interseccional. Elizabeth Cady Stanton, en el contexto de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, se opuso a la enmienda 15 de la Constitución de los Estados Unidos, que reconocía el voto del hombre negro. Es decir, los hombres negros técnicamente votaron antes, tuvieron derecho a votar. Una cosa es derecho a votar y otra es el derecho a ejercerlo, antes que las mujeres. Pero Elizabeth Cady Stanton, que tanto la nombramos, dijo esto cuando eso pasó. Cuando el señor Darwin me plantea la pregunta de si estoy dispuesta a que el hombre de color tenga derecho a votar antes que las mujeres, mi respuesta es no. No le entregaría mis derechos a un hombre degradado y oprimido, que sería más despótico con el poder de gobernar de lo que jamás ha sido nuestros gobernantes anglosajones. Si las mujeres todavía han de ser representadas por hombres, entonces mi opinión es que dejemos llevar las riendas del Estado solo al modelo más elevado de masculinidad. Esto es necesario decirlo porque para las teologías, desde las mujeres negras y afrodescendientes, la alianza con los hombres negros ha sido importante. ¿Por qué? Aún reconociendo el sexismo. ¿Por qué? Porque también han sufrido en su piel, al igual que nosotras, lo que ha sido la exclusión, lo que ha sido la negación del ser persona. Así que esa afirmación de ser persona, que fue negado de proceso de la esclavitud,
es vivida por ambos. Claro, podemos establecer que los hombres negros aprendieron unas maneras de ejercer sus masculinidades dentro de las masculinidades hegemónicas. Aún así, los movimientos de mujeres negras y desde la teología negra se han hecho alianzas con ellos. Y se han hecho alianzas más allá de toda la cuestión racial, en un análisis siempre interseccional que une distintos elementos como la clase, la raza, edad, localidad, etcétera, etcétera. Algunos de los elementos centrales de esta teología que quiero mencionar es, primero, la afirmación de los ancestros como un espacio de reclamo, un espacio de lugar, porque las comunidades afrodescendientes, afroamericanas, siempre seremos señaladas desde un no lugar, desde un no tener, desde un no ser. Es precisamente Sojourner Truth se define desde un no ser. ¿Acaso no soy yo una mujer? Y ustedes están definiendo que las mujeres son frágiles, que las mujeres se quiebran. Y yo, que he cargado igual que un hombre, que he recibido casos igual que un hombre, ¿acaso no soy yo una mujer? O sea, ella hace la definición desde una negativa de ser. El proceso de esclavitud y el proceso colonial negó el estatus de ser mujer de las mujeres negras. Por lo tanto, definimos desde un no ser para resignificarnos y encontrar una nueva posibilidad. Así que ese elemento es importante y ese elemento de reclamar los ancestros y ancestras y ancestres como un espacio de vida. Y el otro elemento que menciono rápidamente es la importancia de la oralidad, de la memoria, del rescate, como un espacio de conocimiento. La otra es el diálogo con otras espiritualidades, clave para nuestros saberes. Otros saberes como la cocina, como la música, son también parte de ese proceso de teologías desde las afrodescendientes. Y también, diría yo, la necesidad de la búsqueda de una transformación social, de un cambio radical de las sociedades esclavistas. Yo lo voy a dejar aquí porque estoy segura que tenemos muchos comentarios, pero esa era, vamos a decir, a modo de una primera provocación para seguir con otras provocaciones.